Bueno, vamos a ver el caso de la doctora Susana Calvillo y el magistrado Héctor Silva Delfín. Este caso empieza la noche del 8 de diciembre de 2020, cuando la doctora Susana Calvillo fue detenida bajo la acusación de homicidio en grado de tentativa a un servidor público, en este caso el magistrado Héctor Silva Delfín. Esto sucedió en el Hospital General de Zona con medicina familiar número 1 del estado de Durango en su capital. La fiscal Ruth Medina dio a conocer un video donde las cámaras de seguridad grabaron el momento en que una mujer de sexo femenino ingresó en horas diferentes a las de sus labores. Además, la fiscal Ruth Medina Alemán aseguró que hubo testigos que identificaron a la doctora Susana Calvillo como la presunta agresora y dijo, ingresa ella a sabiendas en qué cubículo estaba el magistrado, conectado a un respirador. Conociendo perfectamente cómo funcionan estos equipos, ella ya los desconecta y lo apaga, intentando asesinarlo. También se puso a disposición una jeringa que, que tenía un contenido para, según esto, asesinar al magistrado. Sin embargo, el esposo comentó que antes de que se diera a conocer que su esposa estaba detenida, él estaba marcando a su esposa y la estaba reportando como desaparecida. Entonces, esto significa que nuestra doctora estaba desaparecida y no estaba detenida realmente. Y bueno, continuando, nos menciona también que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo salió en la defensa en una rueda de prensa que pues aseguraron que en las casi 20 horas que estuvo detenida la doctora, mientras que el marido pues denunció la desaparición, la doctora pues fue torturada física y psicológicamente para que firmara la declaración pues inculpándose de haber intentado asesinar al magistrado. Menciona a Giovanna Bañuelos que pues la médica fue privada ilegalmente de su libertad por elementos de la Fiscalía General de Durango y sus garantías judiciales fueron vulneradas ante un posible caso de tráfico de influencias. También pues la familia denunció que la acusación contra ella es falsa y que se trataba pues sí del caso de tráfico de influencias por parte de Belia Silva Delfín, que era pues hermana del magistrado y actual delegada del IMSS de Tamaulipas. El 15 de diciembre, el gobernador Aispuro Torres dijo pues lo siguiente, en aras de mantener la paz social y como titular del Ejecutivo por las facultades que me confiere la Constitución, hemos decidido retirar la acusación en contra de la doctora Susana Calvillo y pues invitaba a la sociedad a que se sigan cuidando y apoyar al personal de salud. Y bueno, hablando de los derechos humanos universales, pues el artículo 3 nos habla que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Uno más de los artículos que vienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tal vez se pueda ver un poco relacionado con este acto, fue y nos menciona que dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuestión que pues, como bien nos lo comenta la noticia, la doctora fue torturada para que ella pues se dijera culpable. Siguiente. Otro de los artículos también que vienen dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos encontrar el artículo 11. Y este artículo nos menciona que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y también nos menciona que nadie será condenado por actos u omisiones que en determinado momento cometiera y pues no fueran delitos según el derecho nacional o internacional. Este artículo lo vemos muy relacionado debido a que pues
Como nos comenta la noticia, pues esta doctora fue detenida sin haber pruebas aún. Se especulaba de una posible culpa, pero pues en realidad todavía no estaba declarado totalmente culpable ella y por lo tanto pues no era justo que la detuvieran. Entonces por eso este artículo también va muy relacionado a esta noticia. Siguiente. Y bueno, ahora en la Ley General de la Salud podemos encontrar otro artículo que también, en este está relacionado más bien con el magistrado que pues estaba recibiendo la atención médica, ¿no? Porque en esta noticia podemos ver que hay varios afectados, no solamente la doctora, pues sino que también el magistrado, quien más adelante en la noticia también nos comenta que pues intentaron asesinarlo. Entonces, este artículo va más bien relacionado en ese ámbito o en ese aspecto en relación con el magistrado, ya que no hubo una adecuada atención y este artículo nos dice que se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, cosa que como les menciono, el magistrado pues no tuvo una adecuada protección de su salud, ya que pues intentó el asesinato de este mismo. Bueno, aquí como se menciona, pues aquí no hay ningún veredicto todavía, no se sabe quién es culpable o quién no. Entonces, pues como se menciona, el trato hacia las dos partes, pues debe de ser igualitario. Entonces, pues continuando con la Ley General de la Salud, pues el usuario, el magistrado, pues tiene derecho, como menciona el artículo 51, a obtener prestaciones de salud oportunas, de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable. Entonces, pues obviamente esto no fue éticamente responsable porque pues de cualquier forma hubo un atentado en contra de su vida, haya sido la doctora o no, este artículo pues no se respetó. El artículo 77, bis 37, también nos menciona que se tiene que recibir un trato digno, respetuoso y atención de calidad. Se tienen que recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud. Entonces, pues como podemos ver, o sea, se están violando los artículos para las dos partes. Entonces, pues otra cuestión legal en la que podemos pues hacer hincapié es en el artículo 24 de la Ley General, que es para prevenir, investigar y sancionar la tortura. Entonces, pues se obtuvo una confesión de forma ilícita de la parte de la doctora con tortura. Ella mencionó que pues, la golpearon y su detención pues fue ilícita, entonces esto ya incurre en privar de la libertad. Entonces, también otro delito que se está llevando a cabo es el hecho de que el esposo tuvo que reportarla como desaparecida, ya que no hubo nada de información acerca de su detención. Entonces, pues también aquí se debe de avisar a los familiares que está detenida y como no se está haciendo, pues ya es una privación de la libertad. Entonces, pues en cuestión de ética, podemos mencionar que los valores que nosotros notamos que se están perdiendo en esta noticia, que es de ámbito de la salud, es la honestidad por parte de la Fiscalía de Durango, la integridad, están actuando pues de una forma nada íntegra al hacer estos actos ilícitos, el respeto, se está perdiendo el respeto en el ámbito hospitalario, la justicia pues está llevando a cabo un juicio que pues es totalmente inadecuado, la dignidad, la doctora perdió totalmente su dignidad, también el magistrado al momento de tener ese atentado, la responsabilidad de la institución hospitalaria de proteger al paciente y de la fiscalía de hacer este proceso adecuado, la sensibilidad en cuestión de que pues ambos resultaron muy afectados y la libertad en cuestión de la doctora que perdió su libertad. Y bueno, pues para nuestra conclusión personal, pues la verdad es que según la noticia, el tráfico de influencias pues fue muy evidente en cuestión de que la hermana del magistrado pues tenía un puesto muy alto y se comenta en la noticia que ella se enojó con la doctora. Entonces pues podemos ver que aquí se llevó un comportamiento muy poco ético por parte de familiares del magistrado, lo que llevó a consecuencias muy grandes que incluso tal vez le pudieron haber costado la vida a la doctora. Entonces pues fueron
actividades muy poco éticas en las que pues por todos lados se llevaron comportamientos que llevaron a consecuencias muy grandes y que pudieron haber sido peores, pero pues que se pudieron haber evitado con un comportamiento pues más ético, más profesional y más responsable por parte de las dos instituciones. Y pues esa es mi opinión personal. En el caso de la mía, pues esta doctora fue detenida injustamente. Se vio que hubo bastantes irregularidades que pues, permitieron a la doctora ser liberada por estas mismas, pero pues sin embargo estas irregularidades llevaron a destitución de la fiscal, que pues mm, obviamente por razones éticas y cero profesionales por parte de esta fiscal, pues llevaron a su despido. Y pues esto nos da una idea de que siempre debemos de mantener nuestra ética y nuestros valores lo más acorde posible a, a lo que debemos de ser siempre. Pues dentro de lo que yo opino, sí, similar a lo que dicen mis compañeros, pues lamentablemente cuando las personas tienen un puesto importante o son personas pues con bastantes influencias, pues pueden llegar a presionar a tanto médicos, incluso hasta abogados o cualquier persona, pues para que se llegue a tener un culpable y más si, pues si tienen cosas en contra de tal persona. En este caso, pues empezaron a ver, como dicen mis compañeros, irregularidades y ya empezaron a notar que pues la doctora en realidad no era culpable. Y pues yo siento que si no se hubieran movido el parlamento que apoyó a la doctora, si no se hubiera movido el esposo, si no se hubiera movido la familia, probablemente pues la doctora lo hubieran culpado y lo hubieran encarcelado y todo. Entonces, pues sí, fue un poco ético de las personas que culparon a la doctora sin pruebas, sin, sin hechos. Y pues eso sí nos demuestra, como menciona mi compañero, pues demuestra que todas las personas pues deben de trabajar siempre con ética profesional, o sea, tanto en el trabajo como socialmente. Y ya por último, pues en mi opinión, como bien comentan ya todos mis compañeros, la ética tuvo que ver mucho aquí, principalmente pues por parte de la fiscalía y de la hermana del ministerio, pues ya del magistrado, perdón, ya sabemos que pues al no actuar al siempre tener poder, pues no el tener poder significa que vayas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Siempre tiene que haber una ética tanto moral o ética profesional. Entonces, sí se actuó de mala manera, se culpó a una persona que pues tal vez ella solo iba a hacer su trabajo y pues si no es por parte de las pruebas de su esposo, de toda la gente que la apoyó, como bien nos comenta ahí Angélica, pues ella no lo hubiera librado, ¿no? Y hubiera corrido en riesgo hasta su propia carrera, cosa que pues eh, cuesta demasiado tener una carrera de este tipo y bueno, pues en base a todo eso creo que sí siempre debemos de tener una ética profesional presente y bueno, pues también tener en cuenta los valores que siempre nos han ejercido y que hemos tenido y criado desde nuestra infancia, ¿no? Que pues siempre, siempre van muy relacionados con la ética y pues en sí, ese sería nuestro punto de vista en base a esta historia. Es una historia, una noticia muy complicada porque pues no hay muchas pruebas, pero al final de cuentas con los testigos se tuvo para poder comprobar la inocencia de la doctora y bueno, finalmente ella quedó pues libre.